yo solamente voy a decir lo que estoy haciendo, ¿no? Y lo que estoy haciendo no tiene muchas novedades con respecto a lo que llevo ya décadas haciendo, porque siempre me he dedicado a temas del humor y siempre me he dedicado a temas de represión. Digamos, son dos líneas complementarias, muy antagónicas, pero que forman parte de mi trayectoria como investigador. Y dentro de ese campo del humor, que ya se ha citado varias cosas aquí en las anteriores intervenciones, habría que recordar, y esto los que tenemos cierta edad lo podemos recordar, John tiene la misma edad que yo, o sea que... Fuimos compañeros de bachiller, o sea que no lo podemos negar. Yo que los que tenemos cierta edad, ahora nos quedamos un poco asombrados cuando hablamos del humor, porque tenemos aquí mismo en la facultad tenemos un excelente grupo de investigadores en torno al humor, de compañeros de lengua española. Hay una normalización absoluta, afortunadamente, para los temas del humor, y nadie se siente la necesidad de pedir disculpas por dedicarse a un tema de humor. Pero eso es ahora. Eso es ahora. O sea, aquí mismo, hace 20, 25 años, dedicarse al tema del humor te suponía la marginalidad. Yo tenía, con bien eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Esa sensación de personaje marginal, y podría contar un montón de anécdotas de los problemas que suponía de la osadía de dedicarse a temas del humor, especialmente si era del humor renacentista o grecolatino, bueno, pues todavía, por ser grecolatino y por ser renacentista. Pero si era humor contemporáneo de aquí y ahora, eso era insólito. Os voy a contar una anécdota de Abuelo Cebolleta. Y es que cuando yo hace ya 20 años, más de 20 años ya, que fui catedrático, saqué la oposición, uno de los miembros del tribunal, catedrático especialista en Góngora, lo cual ya os podéis imaginar que no era el colmo del humor, me hizo prometer solemnemente que si me daba la cátedra no iba a volver a escribir nada sobre el humor. Y lo tuve que hacer, juré en falso, ¿no? Y a partir de ahí, cada vez que iba publicando un libro sobre el humor, se lo mandaba como confesión de un juramento en falso, ¿no? El hombre, por desgracia, ha fallecido, pero supongo que se acordaría de mí. Pero era una aventura, escribir y sobre temas de humor. Y bueno, esa aventura la emprendí hace tiempo, cuando publiqué un libro sobre Tricicle o cuando publiqué un libro sobre Pepe Rubianes y gente así, de ese estilo, artículos, ¿no? Y siempre me he encontrado con una paradoja. Son unos libros muy leídos, pero nunca citados en el ámbito académico. O sea, el libro de Tricicle está en un formato ahora ebook y debe llevar por unas 15.000 descargas, pero jamás ha sido citado en ningún estudio académico, ¿no? O sea que ahora lo del tema de los impactos, índice de impacto, que es una falacia absoluta, y que cuando me jubile, que dentro de poco escribiré un libro sobre este tipo de falacias que a todos nos afectan y estamos sometidos a las chorradas más impresionantes, bueno, pues nos encontramos con que ninguna cita, que es por donde se miden los impactos, 15.000 consultas. Bueno, pues eso es lo habitual. Lo habitual, y os puedo contar un montón de ejemplos en ese sentido. Pero dentro de ese campo del humor, ahora en el que estoy trabajando es con un grupo de buenos amigos, que es Ron Lala, un grupo de Madrid, que ha emprendido una labor que yo creo benemérita y que viene al hilo de lo que se está comentando aquí. Es la labor de intentar acercar al público joven, al público general, pero también especialmente al público joven, a clásicos, especialmente a Cervantes, ¿no? Yo cuando vi un espectáculo como Cervantina en 2016 me quedé absolutamente maravillado, y a partir de ahí pues entré en contacto con Ron Lala
y dentro de poco pues aparecerá la consecuencia de, digamos, de ese contacto. Yo creo que el desafío más tremendo que tiene el teatro ahora mismo es el relevo generacional del público. Yo voy al teatro todas las semanas prácticamente y es uno de los pocos sitios donde todavía no soy digamos, no me discrimina un poquito por abuelo, ¿no? Porque ahí más o menos todos somos iguales, ¿no? Y veo algún espectador joven, pero poquitos, no llegan ni al 5% ni al 10%, y ese es un desafío tremendo, porque como no espabilemos, nos vamos a quedar sin teatro por falta de relevo generacional entre el público. Acercar a la gente joven al teatro es lo más urgente que tenemos, ¿no? Entonces, pues, ideas como la de Cervantina, ideas como la de este grupo Ron Lala, que ha conseguido con música, con humor, que salgamos entusiasmados por la obra de Cervantes o por la obra de otros clásicos, pues yo creo que es algo absolutamente a proteger y a estudiar y a ponderar para que por lo menos se mantenga esa llama. Y luego tengo otro campo complementario, que es, en ese no hay humor posible, que es el humor de la más brutal represión que se dio en este país en los años 40 aproximadamente, que es la posguerra. Y sobre ese tema ya publiqué en 2015 un libro, Nos vemos en Chicote, que a pesar de ese título nos habla de cuestiones tremendas, de consejos de guerra, de represiones, de depuraciones, de personajes absolutamente siniestros, en actividades de represión que afectaron a escritores, a dibujantes, a intérpretes y, por supuesto, a periodistas. Había 3 P's especialmente perseguidas: los políticos, los periodistas y no me acuerdo la tercera, pero los policías. Y por supuesto todos los periodistas estaban perseguidos y bueno, hay un montón de consejos de guerra que ya empecé a analizar en ese libro. Ese libro fue demandado judicialmente y sigue estando demandado judicialmente. Ahora estoy en el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y en un juzgado de Cádiz, ¿no? Bueno, pues espero que algún día esta cruzada judicial te termine, y bueno, pues la universidad también está demandada, o sea que no solamente yo, y espero que ese episodio pues termine, pero ¿cuál es el sentido de esas iniciativas? Pues el sentido es que te calle, y desde que me intentan obligarme a que me calle, pues yo sigo hablando cada vez más, Y el año pasado publiqué Los consejos de guerra de Miguel Hernández, y este año estoy estudiando, llevo ya más de un año, los consejos de guerra dirigidos contra periodistas, escritores y también dibujantes, gente que hacía antecedentes de lo que ahora es la novela gráfica. Bueno, entonces es un trabajo lento, un trabajo bastante lento porque es un territorio virgen. Yo cuando estaba viendo lo de las vasijas, bueno, digo, el silencio en torno al tema de las vasijas o lo que no sabemos es equivalente a lo que no sabemos en torno a la represión de los años 40. El silencio ha sido absoluto y ahora llevo unos 78 consejos de guerra analizados, y espero superar los 100 antes de que me jubile, porque no hay un catálogo, no hay una forma de saber cuántos escritores, periodistas fueron demandados. Es cuestión de ir uno por uno y os aseguro que solamente en Madrid hay más de 150.000 consejos de guerra. Por lo tanto, imaginaros las cifras. Entonces, entre ese inmenso grupo de gente hay, por supuesto, autores teatrales. No autores teatrales de esos que aparecen en los libros de historia del teatro, pero ya sabemos que los que nos dedicamos al teatro, que lo que aparece en los libros de historia del teatro no tiene mucho que ver con lo que efectivamente se representaba. Y en la España de los años 20, 30,
Pues, por ejemplo, Valle Inclán y García Lorca lo tenían bastante complicado. Y una ciudad como Alicante no tiene representaciones de García Lorca y Valle Inclán en esa época. Entonces, sin embargo, lo que sí que se representaba mucho eran espectáculos de variedades, zarzuelas, toda una serie de géneros, sainetes, que con el tiempo han desaparecido. Bueno, pues esos autores también fueron procesados. Yo me he encontrado con que el autor de Banderita, tú eres roja, tú eres Gualda, tuvo un consejo de guerra, o autores que se dedicaban a dar canciones para las tanguistas tuvieron consejos de guerra, autores de Fostró tuvieron consejos de guerra, dibujantes tuvieron consejos de guerra, y luego autores teatrales que eran periodistas, pero que abastecían la enorme cartelera de aquella época. Voy a citar solamente un ejemplo. El padre del periodista Eduardo Aro Tegren, que supongo que todos recordaréis, Eduardo Aro de Laje, fue condenado a muerte, y esa condena a muerte aparecen títulos del teatro de variedades, del teatro costumbrista, que cultivaba este hombre con buen humor, que lo perdió, lógicamente, cuando fue condenado a muerte. Se salvó al final, y se salvó milagrosamente, pero la experiencia no se la pudo evitar. Entonces, ¿cuándo saldrá esto? Pues llevo 450 folios redactados, pero no sé cuánto me hace ilusión. Me hace ilusión jubilarme con un tocho así de esos de 1000 páginas, ¿no? Porque nunca he podido escribir 1000 páginas. Ahora ya como ya tengo los 6 sexenios, ya no me importa, que no llego a sexenio. Me importa poco ya el tema, ¿no? Con tal de llegar a la jubilación, entonces espero poder terminar relativamente pronto el libro. Y ahí os encontraréis gente desconocida, pero que al mismo tiempo merece el homenaje de evitar ese silencio que se cernió en los años 40 y que continúa hasta ahora. Y la prueba está en que yo tengo que demostrar en un juzgado todavía que hay derecho a decir lo que pasó en los años 40. Y, lógicamente, decirlo con seriedad, decirlo con rigor, decirlo con los instrumentos que tenemos nosotros a nuestro alcance en el trabajo de investigador de cada día. Por lo tanto, espero que el año que viene, cuando celebremos esta jornada, os presente el tocho en cuestión y ahí podamos rendir ese pequeño homenaje a gente que realmente lo pasó mal y que perdió por completo el humor del que habían hecho gala antes de la Guerra Civil. Gracias.